hemos titulado a esta reflexión Avivamiento en días de adversidad. Y mire usted que para esto vamos a escoger, abran ustedes sus Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Mire, ahí en ese al final de ese primer capítulo encontramos en el verso 29, al final de Primera de Reyes 16, perdón. Vamos a tomar la colita del anterior para poder entender. Y ahí comienza a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Encontraron esa parte? Primera de libro de Reyes, capítulo 16, verso 29. Acuérdense que Israel estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, en el reino del norte, o reino de Israel, comenzó a reinar Acab. Omri murió, su padre, y comenzó Acab. Paralelamente, en el reino del sur, ese era el año 38, 38 del rey Asa. Les he explicado varias veces que se acuerden siempre de este rey Asa, porque fue uno de los primeros iniciadores de reformas espirituales profundas que afectaron toda la nación. Avivamientos profundos. O sea, mientras en el reino del sur volvían a los cánones escriturales, se ajustaban a la palabra de Dios, sacaban todos los ídolos y se despojaban de toda idolatría. Ya llevaba 38 años de gobierno de este rey Asa, que hizo lo bueno ante los ojos del Señor. En el norte, cuya capital era Samaria, reinó Acab 22 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Si a Asa, Ezequías, Josafat y Josías tenemos que recordar como los reyes reformadores de reformas espirituales, económicas, sociales, políticas, que trajeron paz a la nación por obedecer la palabra de Dios, por otro lado, de los reyes más perversos está este rey Acab. Y por eso colocamos en este ambiente de adversidad profunda, ahí Dios envía entonces este avivamiento, esta bendición a través del profeta. ¿Qué es lo que hacía este rey? Había tomado a Jezabel, hija de los sidonios, sirvió a Baal y lo adoró, le edificó templo en Samaria, hizo también una imagen de Acera. Hasta el cansancio hemos repetido que Baal era el dios de la fertilidad y Acera la diosa femenina. Y todos estos cultos hedonísticos, placenteros, sexualizados, estaban acompañados de prostitución, de lascivia, de libertinaje sexual, en fin, de homosexualismo, de pedofilia, de todo tipo de desenfrenos de orden moral. Y haciendo entonces a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios. Entonces, en esas circunstancias, Elías Tisbita es levantado por el Señor entre los moradores y va donde el rey por orden del Señor y le dice: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahí nos pasamos al capítulo 17, ¿cierto? Al verso 1, para seguir aquí la historia. Capítulo 17 de Primera Reyes. Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mire ya, qué hermoso solamente esto, ¿no? Que nosotros todo lo que hagamos, lo que hablemos, digamos, vive el Señor Dios, mi Dios, nuestro buen Señor, nuestro buen Padre, que en los cielos está, en cuya presencia estamos, como en este minuto, en esta hora, todos estamos sintonizados, hemos entrado a la presencia de Dios, a la palabra del Señor, a la luz esplendorosa de su palabra. Vive el Señor Dios de Israel, dice el profeta, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué tremendo poder delegado en un hombre. Cómo Dios delega tanta autoridad
en una persona, en un ser humano, capaz de decidir cuándo para la lluvia y viene la sequía, y cuándo por otra parte viene la lluvia y se retorna. Qué tremendo, ¿no? Así el Señor, acuérdense que cuando el Señor ascendió en los cielos, les dijo, mire, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. En la investidura que tenemos los cristianos, el poder del cielo, y todo lo que hagamos debe ser hecho en la gracia de Dios, ¿cierto? En la comunión con el Señor y en el poder del Espíritu Santo. Que así sea en nuestras vidas, aún en los momentos de dificultad, de adversidad, de dolor, de enfermedad, de cesantía, de incertidumbre, si hay que tomar decisiones importantes, debemos hacerlo en la investidura del Señor. Él nos delega a los simples mortales que somos los cristianos, deficientes, este tabernáculo tan frágil que es, Él delega en nosotros un poder extraordinario. Así que, cristianos, a hacer uso para bien y gloria del Señor, del poder que el Señor nos otorga y nos delega. Entonces vino a él palabra del Señor diciendo, ahora que ya le has anunciado al rey que la sequía vendrá por orden y yo lo determinaré, ahora escóndete y vuélvete en el arroyo que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, ahí tiene el agua, y para el alimento físico, además del agua que necesita el ser humano para el alimento sólido, yo te voy a mandar cuervos que te den allí de comer. ¡Qué bendición!, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, aleluya, qué hermosa promesa. Créela si estás pasando aflicción. Busca al Señor como lo estás haciendo en esta hora, pero búscale y no te apartes de su rostro hasta que tengas la respuesta. ¿Por qué está permitiendo esta adversidad en tu vida? Y él fue e hizo conforme a la palabra. Mire el profeta, obediente a la palabra del Señor. Inmediatamente, no lo cuestiona, no dice, pero Señor, ¿cómo ir a esconder en un arroyo? Y los cuervos, no le empieza a cuestionar, sino que acata el designio, la voluntad, el propósito de Dios. Y se fue y vivió, dice vivió, no fue un par de noches, vivió junto al arroyo. Nosotros sabemos que fue por lo menos ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duró la sequía? ¿Se acuerda alguno? 3 años. Así que vivió ahí junto al arroyo alimentándose, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Yo no sé, estos cuervitos iban a la casa de una mamacha que amasaba su pancito y le sacaba un panecillo, no sé cómo, irían 3 cuervos, no sé, y se lo llevaban. Y esas manos decían, me faltan algunos panecillos, pero tienen que haber sido manos santas, comprensivas, que también dirían, bueno, hay que alimentar también las aves. No sabría los designios. Y carne también por la tarde, y bebía del arroyo, así que tenía sus necesidades básicas satisfechas, ¿cierto? Teniendo abrigo y vestido debemos conformarnos con el Señor, ¿cierto? También la ambición es causa de muchos dolores. Hoy día hablaba con una diaconisa de la iglesia, me decía, qué bueno es vivir en austeridad, y ciertamente es responsabilidad de los cristianos vivir en austeridad, es lo más bendito que hay, ¿no? Y así los tiempos de sobresalto no nos van a pillar desprevenidos. Pasados algunos días sabemos que fueron 3 años, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ya, aquí cambian las circunstancias, pero mire usted cómo el Señor también instruye a sus hijos cuando cambian las circunstancias. Ya le dijo, esto se secó el arroyo, hay que cambiar de lugar. ¿Dónde va? Y se esconde. Le dice, anda al norte, a Sarepta de Sidón, y mora allí. Es un puerto que está al norte, más allá del Líbano, de Siria. En Líbano debe estar eso, ¿no? Al norte, en Sarepta. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda
que te sustente. Escúchenme, las viudas, el Señor también les ordena. No se crea que ya se liberaron del yugo masculino y ahora hacen lo que quieren. No, no, su libertad tiene un límite. El Señor les ordena servirle. Amén. Aleluya, y con gozo que lo hacen. Con gozo que lo hacen, con tanta consagración. Y saben que ese es el mayor consuelo que el Señor les da a quienes han perdido al compañero de su vida por la vida natural de los años, ¿cierto? Es el goce más grande servir al Señor, ¿cierto? Bueno, él a una viuda le ha dado orden que lo sustente, mire, cuando normalmente a la viuda hay que socorrerlas, apoyarlas, dice la Escritura. Entonces él se levantó obediente y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó, mira, ven para acá. Y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Aquí yo distingo como una especie de prueba que hizo él con la viuda. Porque si la viuda dice, sale para allá, vagabundo, le podría haber dicho, ¿qué me interesa que te mueras de sed? No, él percibió que era una viuda sensible, porque él fue a buscarle agua, estaba en las afueras de la ciudad, su casa estaba adentro, varias cuadras quizás al interior, y ella va y le obedece, le acata, gentilmente, sacrificialmente hace esta expresión de caridad, de amor al prójimo, donde lo ve a este hombre que viene de lejanas tierras, ajado, cansado por el camino, cruzando desierto y todo lo que... Entonces cuando ella la ve que se va, la vuelve a llamar, y él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya se atrevió el profeta a darle la segunda instrucción de prueba para ver si era aquella la mujer que Dios había escogido. Y ella le respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Yo creo que gran parte de los cristianos conocen este pasaje, pero así como a los niños les repetimos la historia de David y Goliat, y también nosotros siempre que repasamos estas historias tan conocidas, siempre nos trae enseñanzas nuevas. ¿Por qué? Porque hoy es un día nuevo y usted tiene otras realidades, otras necesidades, y yo espero que el Espíritu Santo en este pasaje tan conocido también le aporte cosas nuevas para su edificación y crecimiento espiritual. Le dice ella, no tengo más que un pan cocido, un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. No tengo pan cocido, o sea, no tenía el pancito listo. Y ahora recogía un par de leños para entrar y prepararlo para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era su última porción. Miren ustedes dos cosas. Uno, la viuda en su último, ya no le quedaba más. No tenía dónde más que recurrir. Había administrado la harina por muchos meses, con mucha rigurosidad, comiendo lo mínimo para sobrevivir ella y el hijo, esperando que se acabara la sequía. Y ya, en última hora viene, ya está para lo último, y aparece este vagabundo que le pide pan y agua. Y él dice, entonces Elías le dijo, no tengas temor, anda y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Caramba, qué prueba tan difícil, ¿no? Hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y tu hijo. Mire qué profunda enseñanza. Primero hay que servir al Señor. Recién recordábamos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y esto te será añadido. Y mire, y aún con hasta las situaciones límites, quizás alguien que escucha está en una situación límite de cualquier naturaleza, pero el Señor y la palabra te dicen, sirve al Señor en primer lugar. Él no te va, aunque sea lo último, Él te va a socorrer, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo
en algunos de mis libros he escrito una serie de ejemplos de lo que le he llamado yo el Dios de la última hora o el Dios del último minuto. Como cuando está todo perdido, y pongo ejemplos personales que me han ocurrido en mi vida, que usted puede pensar, cómo Dios le ha socorrido, pero en el último instante, cuando ya está todo perdido, ahí se manifiesta la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es promesa y palabra suya. Nunca va a permitir una prueba que no seamos capaces de sobrellevar. Así que paciencia, hasta el final, no desmayar. Todavía hay fuerzas, hay vigor, no se ha agotado todo, seguir batallando y entendiendo el trato de Dios. Porque el Señor ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Mire usted, esta viuda con su hijo, temerosa de Dios, extranjera, no era hija del pacto israelita, judaico, quizás era una prosélito, quizás había escuchado de Dios por los viajeros israelitas, pero su fe se había alimentado. ¿Por qué acata y obedece? ¿Qué ve en este vagabundo, en este profeta que venía cansado, también huyendo de la muerte? Dios preservándolo para propósitos mayores, porque aún no había acabado su ministerio de Elías. Y entonces la viuda, sensible a la palabra del Señor, la obedece, la acata, y así fue. Así nos dice la historia, que ella fue, hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. Mire esas manos benditas que aparecen ahí amasando el pan. Y la harina de la tinaja no escaseó, registra el cronista, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho. Conforme a la palabra que el Señor ha dicho. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Qué hermoso es cultivar en el corazón la obediencia a la palabra. Yo creo, amados, que esta noche, esta tarde, esta mañana, no sé a qué hora puede estar usted el día viendo posteriormente en diferido, ahora estamos en vivo, esta reflexión, pero el Señor cumple la palabra. Que hagamos el ejercicio de ser fiel en lo poco, de obedecer la palabra hasta en lo más mínimo, estricto en la obediencia a la palabra del Señor, y cosecharemos sobreabundante bendición si así lo hacemos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice Santiago, haga oración. Y lo que vamos a hacer dentro de algunos minutos, ¿cierto? Cada cual, donde quiera que esté. No sé si se nos han conectado ya de Japón en esta nueva temporada, si le alcanzó a llegar la noticia después del mes de vacaciones que dejamos descansar a la congregación y a los técnicos. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Tiene buena voz, cántela al Señor, y si tiene mala voz, cántela igual, que el Señor mire el corazón, no importa que desafine. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Siempre he enseñado a la congregación que el enfermo tiene que, al llamar a los pastores, a los presbíteros, al pedir, al comunicar, está comunicando que necesita de esa oración, necesita de la fe, si no puede haber un sentido de autosuficiencia. Por eso hay que compartir cuando se está enfermo, para que el cuerpo de Cristo obre a través de la oración de la Grey, ¿no? Y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. Confiésese vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, de él estamos hablando, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y hemos citado cuántas veces, porque después de tener esa disputa con los sacerdotes de Baal, ¿qué le pasó a Elías? ¿Alguien se recuerda? Se quiso morir. Le vino una depresión, pero extraordinaria, profunda. Después de tener la gloria de Dios que desciende a fuego del cielo,
delante de todos los 450 sacerdotes, de las autoridades, queda de manifiesto que el Dios que él proclama es el Dios verdadero, y al poco, a las horas siguientes, está reclamándole al Señor y deseando la muerte. Qué cosa, ¿no? Era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y vino y se sentó entonces, basta ya, Señor, quítame la vida, deseando morir. Pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Poder delegado de Dios, poder delegado de Dios en la iglesia, poder delegado de Dios en las personas, en los individuos, en los creyentes consagrados, en las personas que acatan, obedecen, practican la palabra de Dios. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. No se afanen por vuestra vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuánta gente con vestidos muy sencillos, muy humildes, en tantas? Miremos lo que hemos tenido la oportunidad de viajar por Latinoamérica. Yo digo que Latinoamérica es un continente de tanto contraste, hay tanta pobreza, y uno muchas veces ve a esa gente tan humilde y llena de la gracia y del poder de Dios. Que le hemos compartido otras veces de la iglesia en La Basura, ahí en la ciudad del Cairo, como este distrito completo, el Garbage District, donde 1,5 millones de personas recolectan las basuras putrefactas. Ahí surge una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, con señales, portentos, milagros, sueños, visiones, conversiones, en medio de toda esa situación. El cuerpo es más que el vestido. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Qué hermoso saber que un Señor, al Señor que tenemos, no mira lo que mira el hombre, ¿cierto? No mira por el parecer, mira lo que hay en el corazón. No importa la vestimenta. A algunos nos da mayores recursos para andar mejor vestidos, a otros menos recursos. Lo que ve el Señor es el corazón, más allá del vestimenta exterior que cada uno tenga por las condiciones propias que el Señor pueda concederle en esta vida, que por lo demás son legítimas. Entonces nos agrega la palabra: ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y cuando habla de estatura, está hablando de la estatura del tiempo, de la edad, de las circunstancias que nos permita caminar por esta tierra. Yo siempre invito a la congregación a que vivamos y actuemos como si este fuera nuestro último día, porque no sabéis lo que será mañana, ¿cierto? El día y el mañana se fuma como la neblina, si tan rápido pasamos. Somos como un sueño, acabamos los años como un pensamiento. Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y cuántas personas que por la excusa del trabajo no se dan el tiempo para servir al Señor. Quiero decirles que por mucho que se afanen, pueden estar echando las monedas en saco roto. El Señor puede surcir eso. Quizás está buscando que tú cambies tu orden de prioridades y sirvas primero al Señor, que es lo que Él nos ordena, ¿no? No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No se afanen diciendo, pues, qué comeremos o qué beberemos. Todas estas cosas serán añadidas, basta a cada día su afán. Y terminamos esta reflexión con el registro que nos da el médico amado San Lucas en su capítulo 4, en su verso 25, cuando nos dice: ¿saben? Aquí le está hablando Israel. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías.
La de Sarepta, allá en el norte, no era la única, había muchas viudas permanentes, uno por la situación natural, otras las guerras, por distintas circunstancias, enfermedades. Había muchas viudas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, toda la región, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Nunca desestimemos a las personas, ¿cierto?, que no conocemos o que no son de la iglesia o que no son reconocidamente del cuerpo de Cristo. El Señor tiene también mucha gente, mucho pueblo en esta ciudad, y nuestra responsabilidad, como lo hizo aquí el profeta, es ir y presentarle las buenas noticias, presentar el Evangelio. Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los justos no tienen necesidad de médico, porque ya hemos sido justificados. Gloria al Señor por ello, ¿cierto? Ya hemos sido justificados por la fe en el Señor. Entonces, iglesia, a evangelizar, a orar, a crecer en avivamiento este año personal, para que el poder, seamos un recipiente del poder de Jesucristo, de la gracia de Dios, para que Dios obre a través nuestro, para que nuestros seres queridos se conviertan en nuestros familiares, para que donde quiera que estemos y vayamos, podamos ir sembrando, porque el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Así será con vuestra vida, así será con la congregación donde participas, así será con encuentro con Dios. Amén. Amén. Que así sea. Oramos al Señor.